Dejarle la 9. Ya. Entonces, como les iba comentando, para el cuarto A le agregué una clase virtual porque solamente tenían presencial conmigo y eso consideré que para los que se quedaban en la casa por todo esto de la pandemia, iban a quedar un poco atrasados por la calidad, por ejemplo, del video que se podía ver de manera presencial y se subía al canal de YouTube. Es distinto a la clase que uno hace directo virtual. Por eso se los agregué. Todos los lunes el cuarto A va a estar junto con el cuarto C en esta clase de diferenciado como teníamos antes 100% virtual. Como les comentaba entonces, este contenido que estamos viendo, este llamado abstract, y que ustedes hicieron una tarea y que hoy día ya comienzo a revisar, ya que es nuestra primera tarea del segundo semestre. Este contenido lo vamos a evaluar con un trabajo la próxima semana que va a ser nuestra primera nota del segundo semestre, que es crear un abstract, ¿ya? Entonces, la primera semana, entonces, la semana pasada vimos lo que es un abstract, vimos un ejemplo y hoy día lo vamos a profundizar para que la próxima semana voy a dar las instrucciones para hacer este pequeño trabajo, ya que es la primera nota de diferencial. Entonces, el tema de hoy día se llama el abstract en un texto especializado. Vamos a conocer las principales características de este tema, el abstract, y para aquellos que no se unieron la clase pasada, conocer y hacer una retroalimentación. Y vamos a identificar su relevancia en los textos especializados. Vamos a ver la estructura y sobre todo identificar. La semana pasada vimos el concepto, por lo tanto dejamos una tarea. Y esa tarea, ¿dónde estaba, profesora? Estaba en Classroom, se las adjunté ahí, ¿ya? Para aquellos que no tienen Classroom, por el formato del celular, me imagino, ya, porque sí tienen que hacerse un correo de Gmail. Para aquellos que no se han unido a Classroom, me piden, ¿cierto?, la vinculación, pero aquellos que no tienen pueden mandarme las tareas al correo, pero eso va a tener que cada uno estar atento y pedirme las tareas para enviárselas o conseguírselas entre los mismos compañeros y enviármela al correo, ¿ya? Pero la idea es que todos realicen sus tareas, porque ¿qué pasó en el primer semestre? Muchos se dieron cuenta que tenían 1, 5 conmigo en algunas notas de diferenciado y no sabían por qué, porque realmente no habían hecho ninguna tarea con nota acumulativa, ¿ya? Entonces, la tarea de la semana pasada de diferenciado era reconocer, ¿cierto? Y introducirse a esta idea del abstract y lo ejemplificamos con una noticia, con esta idea de la entrada, ¿cierto? Era un resumen que había en una noticia como texto especializado, vimos las características generales de la noticia de las que ustedes podrían haber visto hace años atrás, las retroalimentamos y ¿qué va a hacer en la guía? Reconocer en la misma noticia ahí, después de haberla leído, las partes de la noticia e identificar en este caso la idea principal, el tema y la idea principal. Solamente hubo ciertos errores en la escritura, sobre todo en el tema. Les dije yo que el tema debía ser escrito en 2 a 3 palabras en la parte de redacción y la idea principal podría ser escrita en una oración, ya que no se nos olvide. Para la próxima, cuando les pregunten sobre el tema, la idea principal, acuérdense que el tema se escribe en 2 a 3 palabras. Entonces, después de que yo leía el texto y reconocía la estructura de la noticia, como aquí puso su compañero, el titular, cierto, la bajada, lea del cuerpo de la noticia y en general había que ver el tema y la idea principal. Y luego, cierto, responder preguntas de comprensión lectora, pero que aludía a esta idea del abstract, pero que como ejemplo la noticia era, cierto, en este caso el titular y el lead o entradilla, que era como el resumen, ¿ya? Y eso era, nada más que eso. No, pero está bien, tu trabajo está bien, pues Vicente, si era solamente donde dice el tema, lo voy a dejar pasar. Mira, dice la célula que es capaz de reparar el corazón. Ahí tendría que haberlo resumido en 2 o 3 palabras, ¿ya? Y luego profundizar en la idea principal. Cuando yo les pregunto sobre el tema, 2 o 3 palabras coloco y luego la idea principal me puedo explayar más, pero está súper bien, por eso lo usé de ejemplo también.
¿ya? Así como las otras tareas. Profe, una pregunta. Diga. En la parte del tema, uno en vez de poner así como el tema en general, se podía poner del área donde, así como poner el área de la noticia, por ejemplo, medicina o medicina cardíaca, o tiene que ser específicamente Es que, del... claro, ese sería el origen, el motivo, el contexto, ¿no? Pues el tema del texto, el tema del texto, porque podría yo haber puesto el tema y podría haber puesto, no sé, un tema político, entonces en el tema pongo la política chilena, a menos que me esté hablando de eso, no, el tema es el contenido, en este caso, ¿ya? ¿De qué se está hablando? Por ejemplo, de fruta. ¿Y cuál es la idea principal? Y hablo de una fruta en específico y doy a lo mejor una idea principal. A eso me refiero. ¿Ya? Pero cuando el tema tiene que ver con el tema del texto, no en qué ambiente, situación o contexto se está escribiendo el mismo texto que yo estoy preguntando. Por eso se refería, ¿cierto?, a esta idea de la célula, podría haber sido la célula, ideas principales, y podría haber dicho esta idea del descubrimiento, etc. ¿Ya? Luego de eso, nos vamos a ir a otro ejemplo. Profesora, pero ¿por qué nos pone esto si estamos hablando de textos especializados? Acuérdense que el diferenciado se llama lectura y escritura especializada. Estamos aprendiendo a hacer formato especializado para que ustedes lo usen en sus investigaciones, en sus disertaciones, así como hicimos, por ejemplo, las infografías para poder exponer de manera didáctica una información y dejar atrás lo antiguo como estos papelógrafos o estos afiches. Y también vimos que una manera muy innovadora de poder recolectar información para un proyecto de investigación es la entrevista. Por eso ustedes ya saben transcribir entrevistas. Ahora lo que van a aprender a escribir estos resúmenes en sus informes de investigación, que son los abstracts. Y nos vamos a seguir recordando cuál es la importancia del abstract, que es hacer un resumen. Y vamos a hacerlo con algo bien particular, que yo sé que han visto esta serie. Con 5 minutos, pero voy a tratar de demostrar lo más posible para contestar preguntas bien puntuales e ir adaptándonos a este tipo de texto que van a crear ustedes y con nota, ¿cierto? Nuestra primera nota en diferencial. ¡Vamos! ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Hostia, hasta los putos cojones esta gente. No me toques. ¿Por qué no estáis tan puteados? Porque pasó algo con un becado, el hijo de una cocinera. Me enamoré como una imbécil de un chico. Me contagié. Tengo VIH, soy seropositiva. Lo tenemos todo planeado, todo. Hasta el día de nuestra jubilación. A veces nos agobiamos un poco, ¿verdad? Sí. Por eso decidimos ponerle un poco de salsa al asunto. Ah, y eso soy yo, ¿no? La salsita. Te propongo un juego. ¿Por qué no te la ligas? ¿Quién me lo iba a decir? Eres un caballero. Te llamo, te mando mensajes y no contestas. Me estoy empezando a sentir un poco ignorada, la verdad. Patético. Parla, ni siquiera me Esto gustó. lo hicimos para evitar infidelidades, mentiras y para revivir una relación que estaba muerta. Esta es una pequeña historia, ¿cierto? Juvenil, sobre una historia bien particular, ¿cierto? Con todo lo que ustedes pueden saber y a lo mejor lo han visto o no lo han visto, ¿ya? Pero la idea es rescatar la esencia del video de lo que se quiso expresar. Entonces, para eso, vamos a contestar y necesito que si me pueden activar los audios o contestar a través del chat. ¿Qué características tiene este video en cuanto a la secuencia y el contenido? ¿Qué características tiene este video? Con las palabras también que aparecen ahí. O sea, yo lo vi como que estaba más resumido, porque la serie en sí es de, no sé si son 3 temporadas, si no me equivoco. Ya. Entonces muestran
varias imágenes que deberían estar en diferentes temporadas, según yo. Súper bien. Excelente. Es como una síntesis, un resumen. A eso me refiere con las características. Entonces, ¿crees que el video resume de manera adecuada el contenido de la serie? Con lo que dijo su compañera, claramente sí, porque son más temporadas, entonces está cortada la imagen. ¿Ya? ¿Y de qué manera es posible resumir una serie de varios capítulos en 5 minutos? ¿Qué estrategias debemos tener? ¿O qué criterios, respondiendo a las últimas? Para adentrarnos a esta idea del abstract, ¿qué estrategias debemos tener para resumir? Una síntesis y responder ciertas preguntas. Muy bien, excelente, Carla. ¿Ya? Responder a ciertas preguntas, a las cosas más importantes, y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, un abstract, ¿cierto? Es una estrategia de lectura académica y también de escritura especializada. ¿Dónde usamos un abstract? Para lo que vamos a hacer como una evaluación de este segundo semestre. Matías me dice aquí mostrando la problemática quizás, claro, mostrando lo central. Ya en este caso si es una historia, vamos a mostrar lo central, el clímax, el conflicto central y los personajes. Y si vamos aludiendo a esta idea de que el abstract es un resumen, es una síntesis, como una habilidad también lectora, pero que en sí abstract se llama como una parte de un texto especializado. Entonces, en los artículos se encuentran principalmente los artículos académicos publicados en revistas especializadas, ¿cierto? O journal dice ahí, es un requisito incluir en la primera página un resumen del artículo. Entonces, lo que quiero que quede claro es que el abstract es un resumen de todo, ¿cierto? Mi trabajo. Por lo tanto, el abstract siempre se hace al final de mi proyecto de investigación, al cual se le denomina abstract. En esta sección se presenta de forma sistemática la información más importante del estudio, es decir, sistemática. Va a partir con un contenido, después va a ir a otro, y lo que vamos a aprender ahora, y vamos a terminar con una idea específica. Entonces, eso es lo que se refiere sistemático. Para que el lector tenga una idea general sobre el objetivo principal de la investigación, sus preguntas clave y su hipótesis, si la hay, los métodos, procedimientos, instrumentos utilizados para lograr el objetivo. El gallo de mi tía sigue cantando, no sé si lo escuchan. Los resultados más relevantes y la conclusión principal y futuras proyecciones de la investigación en el área de estudio. Por lo tanto, nos muestra un panorama general, pero no se puede hacer antes. Esto se hace al final, pero se coloca al principio. En este recurso te mostraremos entonces, vamos a ver conexiones importantes entre el abstract y el artículo para que podamos identificar ciertas palabras claves, cuáles son las ideas principales del estudio y su organización. Vamos a ver que un abstract de manera figurativa, porque aquí está todo en inglés, ya es la distribución, puede variar ligeramente y presenta el resumen de una investigación en un rango entre 100 y 200 palabras, aproximadamente en una estructura característica. Al comenzar a leer un abstract, identifica las secciones del artículo que se encuentran contenidas en este resumen académico. No, ya. Carla me hace una pregunta interesante, me dice, estoy confundida, en la noticia va en el primer párrafo y en un trabajo al final, siempre va a ir al principio de todo trabajo especializado. Por ejemplo, la noticia va en la entrada, con esta entradilla, ¿ya? Y en el trabajo también va al principio, ¿ya? Siempre va al principio antes de la introducción. Pero a lo que me refería que se hace al final es que el abstract va a contemplar toda la información. Toda la información. Por ejemplo, en un trabajo de investigación va a comprender la introducción, el estudio, la metodología, y no lo puedo hacer antes de haber aplicado y sacar conclusiones antes, porque el abstract presenta conclusiones. Entonces, es como que yo lo deje al final para escribirlo, pero cuando al presentarlo lo coloco al principio. ¿Ya? Las primeras líneas establecen de este abstract en los párrafos, y se los voy a mostrar más y lo vamos a ejercitar,
En las primeras líneas, al momento de redactar, van a demostrar el contexto y la tesis, es decir, la idea a defender. Luego va a demostrar la metodología, los instrumentos, luego los resultados, las conclusiones y por último las palabras claves. Entonces, para poder entender primero, antes de ir a escribir, que lo que van a hacer ustedes a partir de la otra semana con un formato y con una clase previamente de estudio, es, ¿cierto? Ahora vamos a preguntarnos cuáles son las partes en que se escribe un abstract. Tomen apunte ahí. Primero, si el abstract en nuestra idea general es un resumen de un texto especializado que está comprendido en 100, en 200, en 300 páginas, y vamos a mostrarle al receptor de ese trabajo un pequeño resumen de todo lo que se ha hecho, vamos a dividir su escritura en estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos de escritura, o como 6 párrafos, o quizás más condensado, tiene que haber la presencia de estos 6 temas y contenidos. En el abstract tiene que tiene que estar enunciado, ¿cierto? La contextualización. Es decir, se expone el marco, área o situación que dio origen a la investigación y responde a partir de qué se realizó la investigación. Luego, en el mismo abstract, tiene que responder en las siguientes oraciones cuáles han sido los objetivos de ese trabajo. Entonces, se plantean los objetivos que se buscó alcanzar por este medio de la investigación y responde para qué. Entonces, al principio parto hablando de la contextualización, cuando estoy escribiendo el abstract. Luego, parto hablando de los objetivos. ¿Para qué se hizo este trabajo? Luego, en las siguientes oraciones se va a hablar de la metodología. Se presenta brevemente el método que se utilizó, ¿ya? Para llevar a cabo la investigación. ¿Cómo se hizo? A través de una base de datos, a través de un programa, ¿cierto? Visualizado, etcétera. ¿Cómo yo rescaté la investigación? Luego, en las siguientes oraciones de ese mismo abstract, que tiene que estar entre 100 a 200 palabras, tiene que estar la conclusión. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que se arribaron por medio de esta investigación? Después, hacia el último, va tu propia interpretación. ¿Qué comentario de los investigadores se integra sobre los alcances o proyectos de investigación? Es decir, se destaca que la diversidad de posturas. Tuve una visión, una postura política, tuve una postura científica para poder analizar este trabajo. Ese también puede ser un comentario. Y por último, que yo les enseñé ya en el cuadro de registro, esta idea de buscar las palabras claves que se repiten más en mi redacción de este abstract o del mismo proyecto de investigación, como por ejemplo, si estoy hablando de un texto específico como la célula, una palabra clave voy a colocar la célula, guión, después estoy hablando sobre la célula, pero el descubrimiento, pongo célula, guión, descubrimiento, lo mismo que habíamos hecho un trabajo en el primer semestre, ¿ya? ¿Cómo podemos ver esto? A continuación, lo vamos a reforzar. Vamos a reforzar entonces esta idea de contextualización, objetivo, metodología, conclusión, comentario y palabras clave, lo vamos a descubrir en este abstract. Este es un abstract, fíjense que no es extenso. Acuérdense que debe tener más de 100 a 200 palabras. Tenemos el título, que es el título en general del trabajo, y esto imagínense que está al principio del proyecto de investigación. Dice ahí, los marcos interpretativos, ¿cierto?, de la política chilena de la salud sexual y reproductiva. Y el autor, Javiera Cubillos Almendra. Y aquí viene el abstract, lo que me interesa. Dice aquí, para eso necesitamos comprensión lectora para poder ahora reconocer el contexto, las conclusiones, la metodología. El abordaje de la sexualidad en el ámbito de las políticas públicas suele ser controvertido. En este debate pueden identificarse diferentes discursos expresados por distintos sectores y actores políticos. El propósito de este artículo
en este caso, el abordaje de la sexualidad en el ámbito de las políticas públicas suele ser controvertido. En el ámbito de las políticas públicas, ¿qué es eso? Y que lo acabo de nombrar paso por paso. ¿Qué será eso? En el ámbito de las políticas públicas. Ahí se va a adentrar el estudio. ¿Qué es eso, chiquillos? Expresado por distintos sectores y actores políticos. ¿Qué es eso, según la estructura del abstract? Según lo que está acá. Acá. ¿Qué será? Cuando yo digo ámbito político. Contextualización. Excelente. Y ahí está, miren. Contextualización. Luego dice, el propósito del artículo es exponer los marcos interpretativos que pueden detectarse en el debate sobre la salud sexual y reproductiva en Chile entre los años 2000 y 2015. ¿Qué será eso? ¿Qué después venía de contextualización? El petículo. Objetivo. Muy bien. Objetivo. El objetivo. Excelente. ¿Ve que no es difícil? Si no, No, es sí, difícil. pero tenía otro nombre eso, ¿o no? Objetivo. ¿Tal cual? Decía objetivo. Sí, Ok, tal ok. cual. Ok. Ya, después dice, la metodología utilizada se sustenta en 3 elementos. Un seguimiento de procesos, un análisis de encuadre crítico de 40 textos políticos de interés y entrevista a 39 actores gubernamentales y de la sociedad civil que han incidido, se han interesado por el debate sobre la sexualidad en Chile. La metodología utilizada, ¿qué es eso, ese párrafo? En este caso, estas oraciones, ¿qué corresponde a la estructura del abstract? Si lo dice explícitamente ahí, La metodología. metodología, ahí está. Metodología. Después dice, a partir del análisis de la información recolectada, se han identificado 5 marcos interpretativos: salud pública, valores tradicionales, enfoque pedagógico, derechos sexuales y reproductivos y autonomía, sexualidad y placer. ¿Qué es eso? ¿Qué después venía de la metodología? Cuerpo de información. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba eso? Vamos a ver. Y esto les va a servir como ejemplo para que tengan después esta imagen para poder hacer su trabajo. Esto se llamaba, cuando yo hablaba sobre a partir de qué había hecho el estudio, conclusiones. Y por último, dice aquí, dichos hallazgos dan cuenta de una diversidad de acercamientos a la sexualidad como tema de interés público y de las diferentes soluciones propuestas en el contexto de la política estudiada. Y eso se llamaba comentario. Puedo introducir con yo pienso a lo mejor, pero para que suene un poquito más formal, no es necesario y colocarlo, pero como que si fuese tu opinión como escritor. ¿Y que en qué terminábamos? Y dice ahí, ¿en qué terminábamos? En las palabras claves. Y ahí fíjense que ahí están las palabras claves. Políticas públicas, claro, porque es el contexto, sexualidad, porque tenía que ver con el tema, perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos, análisis de marcos. Y eso terminamos con las palabras clave. Entonces, la evaluación de que va a ser, en este caso, enseñada desde la próxima semana con una fecha estimativa de entrega, lo que ustedes van a hacer es aprender a escribir estos abstracts con esta estructura. Debe tener contextualización, los objetivos, metodología, conclusiones y un comentario y cerrar con una palabra clave, pero con ese el detalle de extensión de escritura, no de una plana ni de 10 páginas, porque el abstract es eso acotado, pero debe tener en este caso todos estos elementos que lo conforman, ¿ya? Entonces, para rescatar entonces esta idea del abstract, la idea es lo siguiente. Entonces, ¿cuáles son las características principales de un abstract?
¿Qué hace un abstract, chiquillos? ¿Qué hace un abstract? Resume el contenido del texto. Resume el contenido del texto. ¿De cualquier texto? ¿De cualquier texto? De un texto especializado. ¿Por qué crees que entonces es importante aprender a analizar este tipo de texto? ¿Para qué nos sirve? Para entender mejor lo que vamos a leer. Ya, el abstract, muy bien, Sofía, el abstract nos sirve para entender sobre todo y nos sirve como apoyo de comprensión lectora cuando ustedes tengan que leer textos especializados, textos que tengan con un ámbito científico, un ámbito político, o si van a estudiar derecho y van a tener que leer textos especializados, se van a dar cuenta que al principio existe un abstract y que ahí está todo el contenido sintetizado que después está muy detallado. Esa es la importancia del abstract. ¿Y en qué momento creemos entonces que tendrás que enfrentarte, como lo acabo de decir, con este abstract resumen, cuando tenga que leer textos muy especializados, que no tengan que ver, por ejemplo, con algo bien cotidiano, general, sino que tiene que ver con un tema en específico, con lo que ustedes van a hacer el próximo año cuando estudien una carrera, y que cada carrera tiene textos específicos, sea de científicos humanistas, ya, etcétera, pero estos textos son a veces tan difíciles de entender que ya sabemos que al principio de todo trabajo especializado, y si tiene un abstract, es un apoyo de comprensión, ¿ya? Entonces, ese es el aporte que nos brinda esta escritura, ¿cierto? Esta pequeña escritura que se encuentra al principio de todo texto especializado, en este caso informativo, como lo vamos a ver aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué debo hacer? Si en la primera guía yo pude entender que el abstract en un resumen y lo vi ejemplificado en una noticia, lo que van a hacer ahora es, en este caso, identificar las partes de un abstract, que ya vamos a ver que no es un ejemplo, sino que es un abstract totalmente tal, y ustedes van a rellenar un cuadro con las partes, contextualización, metodología y claves, ¿ya? Y eso es lo que me van a entregar hasta el viernes, ¿ya? ¿Dónde está la tarea para mostrársela? Si ya hizo la primera, esta no le va a costar hacerla. Vámonos aquí. ¿Se visualiza o no? ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Aquí me falta colocar el membrete para juntársela y subírselas con la clase. Acá está el abstract. Todo lo que está entre el recuadro. Fíjense que no es lectura tan extensa, sino que de este pequeño abstract ustedes van a rellenar este cuadro, van a completarlo. ¿Qué va a completarlo? Me voy a leer primero el abstract y me voy a ir a entender con los apuntes que yo expuse en la clase. Voy a leer los apuntes, qué es contextualización, y voy a responder. Se expone el marco o área de situación que dio origen a la investigación. Responde, ¿a partir de qué? Y entonces escribo a partir con mis propias palabras cuál es la contextualización, y luego anoto al lado cuáles son las marcas textuales, es decir, las palabras donde sale la contextualización. El objetivo, ¿para qué se plantean los objetivos que se buscó? ¿Cuál es el objetivo? Y luego escribo, esto es con mis propias palabras, donde dice descripción y respuesta. Y luego anoto textual, corte y pego, donde salen los objetivos. Y así voy hacia abajo. Y así voy hacia... ¿Cuáles son las palabras que más se usaron? Y después coloco ahí en la parte de al lado, marcas textuales, las palabras ahí enunciadas una por una. Y eso es el trabajo. Ya aprendiendo a conocer y a reconocer las partes de un abstract la próxima semana, ¿ya? Y la idea es que la próxima semana yo les voy a dar un formato y cómo van a crear ustedes y presentar como evaluación un abstract, ¿ya? Y ese es el primer desafío del segundo semestre. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para que después ustedes a futuro lo incluyan en su trabajo de investigación.
porque eso va a evidenciar en sí, ¿cierto? Van a demostrar una gran calidad de redacción y una gran calidad de investigación. La van a incluir en sus trabajos, ¿ya? Y eso lo van a aplicar, ¿cierto? También lo pueden aplicar en otras asignaturas cuando tengan que hacer sus proyectos de investigación, porque el objetivo principal, en este caso de cuarto medio, es reforzar en ustedes la investigación, sea en cualquier índole de cualquier asignatura y de cualquier tema, y sobre todo yo que les tengo que enseñar el formato y la redacción para que ustedes lo puedan aplicar en diferentes otras asignaturas y el próximo año y en años futuros, ¿cierto?, de lo que quieran estudiar. Ya, esa es la tarea, se entrega el viernes y solamente tienen que reconocer, ir rellenando ese cuadro, ¿cierto? Y me lo envían para su segunda nota acumulativa para ya empezar a trabajar en la evaluación. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ese trabajo cuando lo subí al Classroom. ¿Mm? ¿Hasta cuándo? Hoy O sea, día sí, subo sí. la actividad. Hoy día Ok. subo la actividad y usted tiene tiempo hasta el viernes para enviarme. ¿Ya? Vale, vale. Y junto con eso, porque yo activo la tarea, pero antes subo material, ¿cierto?, de la clase con el link del canal de YouTube y los apuntes en PDF de esta clase para que ustedes lo tengan ahí a mano. Ya, chiquillos, que tengan una excelente semana. Cualquier cosa, ustedes saben que me escriben a mi correo o a mi WhatsApp. ¿Ya? Chao, chao, que estén bien. Cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe. profe. Sí. Chao, profe. Chao, chao. Chao.